Amigos, hemos anunciado en redes sociales en el día de hoy, iba a ser un programa muy vinculado al arte y íbamos a tener dos invitadas que están muy vinculadas al arte, sobre todo al arte visual y al arte gráfico. Exactamente, Que muy bienvenidas Flora Alzú y Martina Bazán. Bienvenidas a Plan de Viernes. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Por favor. Usted ya es amiga de la casa. Por supuesto. Ya es amiga de la casa. Chicas, gracias por venir. Hace poquitas semanas, creo que 1 o 2 semanas, Tincho tuvo la oportunidad de asistir a esta expo tan linda que está haciendo sobre las nuevas miradas del Japón 2019, donde ustedes dos son protagonistas también dentro del cupo de artistas que están en la muestra. Cuenten un poquito qué es esta expo de Japón, estas nuevas miradas del Japón 2019. ¿Arrancó? Arranca. A ver, esto es una convocatoria que organiza hace 10 años la Embajada del Japón en Argentina. El objetivo hace 10 años, cuando ellos comenzaron con esta convocatoria, era justamente ver a través del tamiz de lo que es un artista local, justamente artistas argentinos, ver cómo observaban a su cultura, digamos. Justamente lo que les interesó es este intercambio de este atravesarse la cultura japonesa a través de la mirada argentina de los artistas. Hace 10 años empezaron esta convocatoria y ellos fueron a lo largo de los años eligiendo diferentes disciplinas. No todos los años eran las mismas, es decir, en algunos casos, vos habrás visto también, sí, que en este año hay fotografía, que yo soy la representante, está Maelita, ese es su nombre artístico en ilustración, está Agustín Trabuco en pintura, está Ricardo Otero en cerámica. Son estas 4 disciplinas, pero yo por lo que he visto de otros años, en algunos años cambian las disciplinas. Con lo cual, mi interpretación es que lo que buscan es más allá de cuál sea la disciplina, sino justamente cómo interpretamos la cultura de ellos. Así que bueno, esto es lo que vienen presentando y de esto se trata esta exposición de ahora. Vos sabés que en redes hicimos una publicación aduciendo que finalizaba el 1 de diciembre, llegaron ustedes y nos dieron una primicia. ¿Cuál es esa primicia? Que a pedido del público... ¡Vamos! A pedido, vaya a saber de quién, pero el hecho concreto es que hasta el 8 de diciembre la exposición va a estar abierta. Y así que sí, es una semana más de lo originalmente pautado, con lo cual es una alegría enorme porque la verdad es que las repercusiones que estamos teniendo en estas situaciones de que nos inviten, de que nos convoquen, y en lo personal yo veo en esta instancia que nos hemos hecho también amigas con los otros artistas. Uno ve el intercambio que se da y todos recibimos realmente una oleada de cariño y elogios por esto, así que bravo, muy felices. Bravo. Hola Martina, Maelita, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenida a Plan de Viernes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esta es nuestra otra participante de hoy que tiene una disciplina distinta. Me gustaría que ella misma nos cuente de qué se trata su arte. Yo soy ilustradora, también soy diseñadora de indumentaria y me dedico a hacer historietas también. En realidad no es la primera vez que participo en las convocatorias de la embajada, pero es la primera vez que quedo. La primera vez que presenté fue en el 2012 y yo era estudiante de artes visuales. Y lo que había presentado eran trabajos que, si bien estaban relacionados con la estética japonesa, no había un trasfondo, no había mucha historia atrás de eso más que representar. Y creo que lo que les llamó la atención de todas las personas que fuimos participando era la historia atrás. No era solamente lo que mostrábamos, sino cuál era nuestra real vinculación con la cultura japonesa. Una pregunta de quien no está en el tema. ¿Los participantes de estas muestras deben viajar a Japón o su vínculo pasa por otro lado con la cultura japonesa? No creo que todos hayan viajado a Japón. No. Nosotras coincidimos de que sí, no sé ni siquiera si fuimos Sí. el mismo año.
No, yo fui a finales del 2018, es decir, hace un año estaba haciendo las valijas para irme preparando la bicicleta para irme a Japón. Vos creo que fuiste en el abril 2017. Después de los otros artistas, los otros dos no fueron. Sin embargo, este fue un tema que salió en las conversaciones cuando preparábamos la muestra, que, repito, no les interesa a ellos tanto una real mirada japonesa sobre lo japonés, con lo cual, por extensión, tampoco les interesaba, simplemente desde una multiplicidad de ángulos, ellos buscan, bueno, ¿qué te atravesó a vos para que artísticamente sientas esta necesidad de hablar del Japón? Claro. Y de hecho, si miramos en la muestra, creo que lo más estrictamente, mirá qué paradoja, lo estoy pensando ahora, lo más estrictamente, lo que más se pega al estilo de arte japonés son justamente los dos artistas, Ricardo Otero en cerámica y Agustín Trabuco en pintura, son los que por estilo se pegan más a lo que sería el arte japonés. Estrictamente, Sí, después está lo sí, tuyo sí. intermedio y lo mío, y ellos dos no viajaron a Japón. Sin embargo, el vínculo puede venir desde un montón de lados. Ellos han estudiado durante un montón de tiempo la cultura y el arte japonés. Agustín, por ejemplo, es profesor de historia del arte. Entonces, y por el contrario, yo viajé, me sorprendí, me conmocionó tanto a los sentidos y eso me llevó a traducirlo en mis fotografías. Y de hecho es lo que expliqué, porque una de las preguntas en el formulario era esa. ¿Cuál es tu vínculo con la cultura japonesa? Y casi yo no mando nada, por eso. Floral, tu lente lúcida viajó por todo el mundo y tu lente pudo fotografiar en muchas partes del mundo. Vos misma has vivido distintas circunstancias y situaciones en diversas partes del mundo. ¿Qué fue lo que te resultó completamente distinto en tu viaje por tierra nippona con el resto del mundo que conociste? A ver, es verdad que yo he viajado casi por 30 países, sin embargo, Japón es el primer país de Oriente, de cultura oriental, al que viajé. Eso ya en sí mismo, aunque parezca un dato anecdótico, bueno, ciertamente descubrí que no lo era. Capaz que en la previa ni yo misma lo pensé. Y es todo, es los modos de la gente, la manera de moverse, de vincularse. Yo lo viví en la propia bicicleta. Esto es algo que digo que a mí personalmente, siendo diseñadora gráfica, piensen que yo enseño morfología en la facultad. Entonces, para mí la observación de las formas, de la iconografía es muy importante, de los colores. Entonces yo lo que noté es, digo, con mi cabeza occidental, de golpe yo estaba inserta en un mundo, en una maquinaria, porque es impresionante la cantidad de gente que se mueve. Y yo lo que veía eran letras, mejor dicho. Veía formas extrañas, ahí en donde la gente veía información. Yo lo único que veía eran cosas que podían ser trazos de un pincel, por lo que es la caligrafía japonesa. Por otro lado, observé esto de los iconos, cómo los manejan. Bueno, los colores, es decir, a ver, me sacaron de todo lo que habitualmente yo entiendo como códigos. Entonces, eso a mí que me obligó a estar triplemente atenta, porque obviamente uno está en una tierra absolutamente extraña, en el extranjero en sí mismo, con otros códigos. Uno lo que no quiere es, punto uno, infringir la ley, primero, no tener un problema allá en Japón. Y aparte no incomodar. Y era todo tan distinto que a mí me llevó a agudizar los sentidos. Profundizando un poco en esto que estás diciendo, te preguntaría, de todo lo que viste, si tuvieras que elegir una imagen, una foto o una historia quizás que no pudiste fotografiar, ¿con qué imagen te quedarías y por qué? De Japón. Creo que pude fotografiar todo. Yo viajo con 3 cámaras. Y realmente, es decir, el fotografiar para mí no es algo que hago aparte de mi viaje. No lo hago como, uy, tengo que fotografiar. Vas buscando... No, es algo como casi como... Innato, Es de tu cuerpo. Innato, claro, Pero si sale- tuvieras que elegir una, ¿hay alguna que te quedó grabada? Qué difícil. Realmente no quiero caer en la obviedad. Todo es tan impactante allá. Todo. El contraste, es decir,
No, realmente, perdón, no te puedo responder. No hay una. No puedo elegir Hay que ir a una. ver Los todas. quiero a todos igual. Está muy bien. Son como hijos. Ahora, en el caso tuyo, Madelita, sucedió lo mismo. ¿Qué fue lo que te transmitió cuando llegaste? ¿Cómo lo expresaste en tu...? El primer día que llegué me quedé en el aeropuerto, así que mucho más que ver los carteles para ver dónde podía tirar a dormir, no hice. Al otro día fue la sorpresa porque me desperté yo y estaba despierto todo el mundo. Entonces fue encontrarme con el movimiento de las personas ahí adentro. Yo pensé que entraba al baño y iba a estar sola y me di cuenta que estaba lleno de mujeres que estaban arreglándose muy bien. Y ahí, a partir de ahí, era empezar a notar todas las diferencias culturales que tenía con ellos. Es como que me pasé constantemente comparando cómo era yo en Argentina y cómo veía que se movían las personas allá. Y fue, en cierta forma, ni siquiera intenté adaptarme porque sabía que no me iba a adaptar, pero generaba tanta curiosidad y me causaba tanta gracia todo lo que pasaba. Lo disfruté y creo que ponerle una de las situaciones que más disfruté fue compartir 2 días en la casa de un japonés que nos hizo pasear por un tour alrededor del Monte Fuji, nos iba contando cosas, nos cocinaba platos típicos y a pesar de que por ahí no es de los lugares que digo, ay, bueno, lo que más me gustó, el hecho de haber compartido con un japonés la rutina, para mí fue muy importante, aparte de que la persona que me hospedó era realmente cariñoso y en un momento me dijo, me hace recordar mucho a mi hija y para mí fue muy fuerte que una persona que es ajena, que tenemos formaciones totalmente Una distintas, cultura muy distinta, claro, una cultura y muy me distinta. diga, me haces acordar a mi hija. Qué bueno, Sí, eso, ¿no? sí, sí. Qué increíble. Sí, porque aparte una de las cosas que después cuando uno pregunta, yo empecé a entender muchas de las cosas cuando volví. Yo digo que para muchos Japón es un viaje de culminación, de años de estudio, de deseo, como era tu caso, ¿no? Que Claro. yo fui de casualidad, absolutamente de casualidad. No lo había soñado, honestamente vi una oferta. Fue muy conveniente y dije, es el momento. no, es el momento. lo cierto es que, uno puede después adjudicar al destino, a cómo es la vida, si estaba, bueno, eso ya es para otro programa. A veces ocurren estos paquetes. Pero, Eso pasa, claro, a no, pero veces en serio, pasa. yo me desperté un día, no estaba en mi plan, me desperté un día, vi No una se lo oferta. contaste al embajador, ¿no? Porque No, si ni loca, no, claro, esperemos bueno. que no esté escuchando el programa. No, pero aparte no, en realidad hasta me parece bueno haber ido así, porque realmente fue despertarme, ver una oferta de esas que decís yo que estoy acostumbrada a viajar, dije, capaz que es una oportunidad de una vez en la vida. Lo pensé así, Sí, perfecto. entonces lo saqué. Y fui, como yo digo, en chiste, sin estudiar. Y eso tuvo su lado bueno, porque este asombro que dice ella era absolutamente, y ahí yo observaba, pero cuando volví, para mí, por eso digo, fue un viaje iniciático, en el sentido que yo empecé a interesarme por la cultura japonesa y por sus modos al volver. Empecé a leer libros que han salido de gente que ha viajado explicando cosas, y esto que explica ella de, por ejemplo, ir al baño y que haya muchas mujeres durante 2 horas maquillándose y todo. Y eso es algo que yo también noté, el cuidado que tienen por esa piel de porcelana, que uno después ve representado en las muñecas de porcelana. El pelo, que yo pensé que era lacio y no, mucha planchita, publicidad de planchitas por todos Uno lados. vio la cocina, Sí. uno vio la Sí. cocina. No, pero aparte esta cosa de que cuando, digamos, yo manejo el inglés desde ya que el japonés no, ella maneja Yo no, un poquito más. no, yo no manejaba japonés. Yo Bueno, me 10 puse a palabras estudiar- conoces. Me puse a estudiar recién cuando volví, pero tampoco sé inglés, así que... Claro, bueno, yo sé inglés y me manejaba en lo posible en inglés. Y yo veía que ellos son como muy tímidos en la respuesta. Entonces, mi primer conclusión fue, qué raro, pensé que sabían más inglés. Uno piensa Japón, primer mundo. Después me explicaron que muchos sí saben, pero tienen tanta vergüenza de pronunciarlo mal, decir algo que no esté, que prefiere, claro, pero a la vez un exceso de amabilidad. Entonces, a partir de esas cosas que observé, empecé a desgranar un montón de esto de cómo son, este respeto que tienen, el silencio. Interesante. Y en este momento, en la muestra, ¿qué repercusiones sienten ustedes dos? ¿Qué dice la gente que ve la muestra? Bueno, en realidad
Yo hasta ahora recibí muy buenos comentarios de gente que conocía y gente que no conocía y se acercó a conocer mi trabajo. A mí lo que me pasa es que yo tengo una estética que es similar a la japonesa, pero no es igual. Y me pasaba en eventos que por ahí sí eran de historieta, que la gente me pasaba de largo justamente por no representar tal cual representan ellos. Y sin embargo, a partir de esto sentí como una aceptación de la gente de, bueno, yo represento a Japón, pero a mi manera. No tengo por qué hacerlo igual que ellos, porque, bueno, a mí me sale así. Es una interpretación. Es una más que interpretación. representación. Claro. Sí. Yo el otro día mencioné que soy como un híbrido, porque yo crecí imitando la estética japonesa. Después, cuando me formé como diseñadora indumentaria, me exigían una representación más realista de los cuerpos. Después se deforma un poco por el figurín y todo eso. Y terminé armando un híbrido entre todas esas cosas que aprendí. Es como que no puedo dejar de lado que me formé en un lado y en el otro. Bueno, es tu propio estilo, seguro. Claro, sí. Sí, y también mis propios colores, es como que ya me fui cerrando más en los elementos que me representan. ¿Y cuál es la técnica que utilizás para esta representación? Básicamente tinta china y acuarela. Son los elementos que más uso para dibujar y para hacer ilustraciones. A veces varío algunos materiales, pero por lo general con los que me siento más cómoda son con esos. Floral, ¿y en tu caso, el color o el blanco y negro? A ver, yo no puedo desconocer el hecho, es insoslayable, que yo soy diseñadora gráfica. Tengo una formación de diseñadora gráfica, enseño morfología. Y esto lo vuelvo a repetir por segunda vez en la noche, porque no es un dato menor. Porque en morfología lo que enseño y lo que se ve en la materia es justamente lo que sería la sintaxis, cómo manejar el color, la composición, el equilibrio en función de lo que uno quiere comunicar. Ningún color, es decir, nada de lo que uno pone en una hoja, sea pintando, sea fotografiando, es inocente. La imagen no es nunca inocente. Entonces, los colores, el equilibrio o desequilibrio, el lleno o el vacío, todo eso comunica. Entonces, yo no me puedo escapar de eso, entonces yo me adecuo el lenguaje que necesito según lo que yo necesite comunicar. El blanco y negro, desde ya, que al quitar la cromática, el componente cromático, lo que hace es centralizarse en lo que son los contrastes, las masas de los pesos visuales. El color empieza a generar un clima. Muy diferente una paleta de colores desaturados, una paleta de colores brillantes. El tipo de contrastes, si son análogos, no voy a entrar en un tecnicismo cromático, pero todo eso genera sensaciones que ni siquiera va por lo anímico específicamente. Está estudiado en la percepción que el cerebro tiene receptores diferentes a las vibraciones de color. Bueno, todo eso sí admito que yo lo tengo muy estudiado, es decir, me dedico a estudiar eso desde hace 30 años. Entonces, vos me decís, el color o el blanco y negro. En mis fotografías prima mucho el color por una cuestión de gusto personal, porque a mí me gusta, pero no es solo por el color, las composiciones son en general, me gusta jugar un poco con el desequilibrio, me gusta jugar con la imagen que impacte, ahora juego mucho con el lente gran angular, y eso hace que la propia composición, las formas, sean vibrantes. Entonces en general tiene que ir acompañado de un color vibrante, pero a veces necesito el blanco y negro, y lo uso. A ver, sí, digo. Para aquellos oyentes que recién se incorporan a la charla o al streaming, quien estaba hablando recién es Floral Su, y como ella bien decía, es docente de morfología en la FADO, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y haciendo un paréntesis de la exposición de Japón, hace muy poquitos días hizo un muy bello posteo que tuve la oportunidad de decírtelo, sobre lo que significa para vos la Facultad de Arquitectura y Diseño. Te escribí porque me emocionó lo que habías escrito. Y me parece que no solo vos sentís eso por esa universidad y por el amor como vos expresás tu quehacer docente. Me da la sensación de que tus alumnos te deben adorar. Porque creo que les enseñás a abrir la cabeza, es decir, como que sos una docente que inspira. ¿Y cuántos años ya de docencia tenés encima? 20 años. Y a eso le vamos a sumar un mundo, toda una carrera vinculada a la gráfica, a la publicidad,
es decir, todo el mundo gráfico tuyo. Sí, yo... Hay que adicionarle 20 años de docencia. Sí, bueno, y yo fui estudiante, es decir, yo hace 30 años que circulo por los pasillos de la FADU, como lo llamamos todos. La De primera hecho, el año camada pasado, vos decís claro. de ese posteo, yo después te voy a pasar, y le podemos pasar a los oyentes quien le interese. Yo hice un video en donde hablo de la facultad a través de los bancos. Si alguien, y acá puede quedar mucha gente afuera, lo admito, es casi una cuestión interna, todos los que hemos ido a la FADU conocemos lo que simbolizan los bancos. Los bancos, los alumnos, les explicamos a los que no saben, lo suelen escribir, grafitear, dibujar, porque justamente es una facultad donde la comunicación es visual, desde todo lo que se enseña, arquitectura, diseño industrial, indumentaria, ¿cuál me falta? Gráfico. Todos. Entonces, los propios alumnos todo el tiempo van interviniendo, las paredes, pero sobre todo los bancos, es algo muy característico, el banco alto, y yo me dediqué durante 2 años, mientras daba clases, es decir, simplemente estando, yo iba fotografiando bancos que me llamaban la atención por algo en particular. Y después lo compilé todo en un video donde yo relato lo que es la experiencia de ser alumno, ser docente, esto que vos decís, quien ha transitado ese espacio, hay algo que tenemos como una especie de cofradía. Es inevitable. Claro. Maelita también es Sí. una egresada de la casa, ¿viste? Ahora me hago De dueña FADU. la casa. Ah, es claro, de la FADU. Pero ¿sabés claro. qué? Llama la atención porque se mezclan muchas cosas ahí. El espacio es muy lúdico, a la vez es muy serio, a la vez es muy académico. Si uno piensa, todos los grandes, desde César Pelli, es decir, todos los grandes destacados desde cualquier rama del diseño, de la arquitectura, ha pasado por la UBA, por la FADU. Esa misma gente va a dar charlas, se hacen exposiciones, es realmente una catarata de información académica, y eso uno lo vive adentro. Entonces sí, se genera algo muy particular, muy particular. Otro paréntesis hago. Acá en la mesa hay un libro muy muy lindo que la primera vez que viniste al programa tuvimos el honor el de honor, que nos sí. lo hayas regalado. Bicicletas en Foco. Es un libro bellísimo y se relaciona con la pregunta que te hacía Ale, el tema de los colores sobre blanco y negro. Cuando uno ojea el libro, es decir, los colores que utilizás. Yo te digo, acá hay fotos que quiero tener en mi casa. Se lo dije a mi mujer. Voy a llamar a Flor al Sur porque esta foto la quiero en mi living, esto lo quiero No, en están tal buenísimas, son uno Es mejor que la otra. increíble. La del Buda está... No, tremenda, que no se pierdan este libro Bicicletas en Foco de Flor al Sur. Es un libro bellísimo. ¿Se sigue la ronda de presentaciones del libro? Mira, yo con este proyecto que es Bicicletas en Foco, que cobró la forma de un libro en algún momento como una especie de... para poder compilarlo, lo que tiene es todo el tiempo ediciones de exposición. Porque la exposición lo que me permite es cada exposición yo voy incorporando. Piensen que yo desde el libro hice 5 viajes más. Claro. Entonces, yo tengo proyectado hacer un segundo libro, con la exposición sigo rotando. Entonces, la presentación, es decir, cuando uno edita un libro, obviamente hay un primer momento donde es la presentación oficial. Claro. Después es algo que me acompaña, porque es un proyecto que yo no es que lo empecé y lo terminé, porque me sigue surgiendo. Y sí, Yo, te va a gracias seguir dando, claro, exactamente. va a seguir dando vueltas. Yo vuelvo de un viaje y hay 50 fotos que yo seleccionaría nuevas, las de Japón, en muchas aparece la bicicleta. Entonces, bueno, presentación es algo que va conmigo y si Dios quiere iré incorporando todavía más para que la presentación sea Bicicletas en Foco 1, 2, 3, 4. Floral, fuera del aire yo te preguntaba por tu compañera de viaje, además de las 3 cámaras que llevas habitualmente para retratar esos paisajes. Esa cuarta compañera, y no menos importante, que te ha seguido en todos estos viajes y que ha cobrado un protagonismo. Contanos un poquito esa historia porque me gustó para poderla compartir con los oyentes. Bueno, a mí me gusta mucho andar en bicicleta acá en Buenos Aires, es decir, es parte de mi vida. Llegó un momento en que yo quería irme de viaje, en ese momento no encontré partener para irme de viaje,
en un momento dudé, dije, bueno, me quedo entonces, no. Y después pensé, dije, no, cuando yo ando en bicicleta no me aburro nunca. Realmente, yo puedo estar arriba de una bicicleta y puedo estar horas y no me aburro nunca. Entonces, cuando tuve ese dilema que pasaba más por lo personal, de decir, no tengo con quién irme de vacaciones, entonces, ¿qué hago? ¿No me voy de vacaciones? No, sí, me voy de vacaciones. Claro, obvio. Y ahí incorporé, más que nada, insisto, no fue una cuestión artística, sino una cuestión personal. Esa fue la primera motivación. Yo hago ese primer viaje, hago un segundo viaje porque me divirtió mucho la mecánica, y en el medio, a mí me gusta mucho sacar fotos, es lo que decía antes. Yo saco fotos no porque sea mi profesión. Es más, hay una canción que yo siempre cito, que no es... El poeta se llama Alejandro Sanz. Y es una canción... No, pero hay una frase que a mí me identifica mucho y yo la siento muy... La tomé como muy propia, que es, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y yo siento que eso a mí me identifica mucho, esa frase, porque es cierto que yo desde que tengo 19 años trabajo en fotografía, después trabajé en diseño y en ambas cosas, siempre me gané el pan con la imagen. Es cierto que aún 30 años después de mis comienzos profesionales, yo sigo disfrutando de sacar fotos. Es algo que necesito para expresarme. Para mí la fotografía es cuando no estoy bien de ánimo, cuando he pasado periodos malos de realmente no tener de dónde agarrarme. Siempre digo el arte, esto de que el arte salva. Bueno, para mí el arte yo lo puedo expresar a partir de la fotografía. Entonces muchas veces fue, de verdad, desde lo anímico es o uno cae en caída libre o hago esto que expresar, digo, lo que tiene el arte, que es transmutar. Entonces, bueno, empezaron a salir esa cantidad de fotos y un día me encontré con que tenía toda esta cantidad de fotos. Como que el proyecto se hizo solo antes de que yo me dé cuenta. Naturalmente. Es muy interesante, muy Floral. Yo te quería hacer una pregunta, Maelita, porque lo que dice sobre que el arte salva, ¿no? Te quería preguntar a vos, ¿te pasó a vos lo mismo o conocés gente también que a través de esa expresión o ese trabajo? Es catártico. Igual ahora que estabas diciendo esa frase, Alejandro Sanz, me pasa lo mismo. Yo dibujo desde que empecé a gatear y a agarrar una virome y dibujaba todas las paredes de la casa de mis papás. Siempre fue mi forma de hablar, eso. Es más, soy bastante corta para expresarme, pero en el dibujo expreso mucho más. Y digamos que toda la vida fue expresar lo bueno y lo malo a través de dibujos, o criticar las cosas también desde ahí. Todo el tiempo es como que pienso en imágenes, pienso en qué dibujar. Si bien uso la cámara, por lo general la cámara es para guardar cosas que después quiero dibujar. Y cuando fui a Japón, empecé a sacar fotos pensando en que quería llegar a Buenos Aires y empezar a hacer una historieta del viaje. Después el libro de ilustraciones que salió para la muestra fueron otras cosas que también fui acumulando durante el viaje y dije, bueno, yo quiero seguir representando esto que tanto me hizo feliz, porque la verdad es que lo disfruté un montón. Y terminó siendo un trabajo, porque yo poco después de volver a Japón, me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en una oficina administrativa, digamos. sí, claro. Y el único recurso que me quedaba era el dibujo. Y mucha gente me decía, empezá a hacer algo para vender, quiero tus dibujos. Y de a poco fueron presentando más oportunidades, lugares donde mostrarlo, donde llevar mis historietas. Y se está volviendo mi forma de vivir. Mi abuela hubiese dicho, no hay mal que por bien no venga. Exactamente. Siempre pasa eso, Sí, siempre pasa. sí, sí, sí. Cuando decías antes que desde chiquitita, ¿no? Te expresabas así, a las dos les quiero hacer la misma pregunta. ¿Cómo ven ahora esta evolución de tantos años en un arte y en una manera de expresarse que está tan marcado, ¿no? ¿Qué visión tenían cuando eran chicas y cómo fue evolucionando eso? A las dos la misma pregunta. Mira, cuando era chica yo justamente crecí imitando la forma de dibujo japonés y quería dibujar exactamente como ellos. Y a medida que fui aprendiendo a dibujar como ellos, quise empezar a aprender a dibujar a mi manera. Entonces fue como que fue un recorrido. Una evolución. No sé si evolución, o sea, espero que sea una evolución y que me lleve todavía a seguir creciendo, pero es como que yo en el medio cambié.
O sea, antes quería ser como, y después quería volver a ser yo, y yo no era totalmente así. Entonces empecé a meter más de mí en el dibujo. Así que no, espero, no sé. ¿Y le dedicabas muchísimas horas a esto? ¿Se te pasaba el tiempo? Le dedicaba todo. Todo el día, todo el día, claramente, o sea, cada vez que podía. Sí tenía una cuestión de que mi familia no consideraba que esto fuera a darme alimentos, básicamente. Mirá. Entonces, el tema de dedicarme a la ilustración lo postergué para cuando yo tuve trabajo y pude pagarme los cursos. Irónicamente después me quedé sin trabajo y empecé a vivir de esto. Es como... Y de hecho, cuando me quedé sin trabajo, los senté a mis papás y les dije, quiero probar de vivir de esto, porque esto es lo que me hace feliz. O sea, yo ya trabajé, estudié, terminé una carrera que varias veces pensé en dejarla, porque ellos me habían pedido terminala, que esto te va a dar trabajo. Después empecé a trabajar y estuve 10 años en un trabajo y mis papás me dijeron, no lo dejes, porque no sabemos qué va a pasar después. Y después todo lo demás desapareció y seguía quedando el dibujo. Entonces para mí el dibujo es todo. Es toda la Es vida. todo. Floral, ¿tu caso desde chiquitita? Mi caso de chica es que, gracias a Dios, me inserté, me embebieron en el mundo del arte desde chica. Creo que tiene que ver más con eso. Si bien yo vengo de familia de médicos, padres, abuelos, es decir, nada que ver con lo nada tuyo, que nada ver. Y que sin ver. embargo, por suerte en mi casa siempre estuvo llena de libros. Siempre les gustó la música, siempre me favorecieron Eso de ayuda chica. mucho, Yo digo, claro. de chica, en vez de leerme los cuentos tipo Blancanieves y todo eso, me leían cuentos de la historia argentina, la historia de cosas de historia. En vez de mirar dibujitos, miraba Cosmos, es decir, pero yo lo disfrutaba todo eso mucho. Entonces, de chica, yo me acuerdo que era mucho incentivo. ¿Querés leer un libro? Para un libro siempre va a haber. Es decir, no se discutía qué era la prioridad. Entonces, en ese sentido, ya no tanto vinculado a la fotografía en sí mismo, sino al arte, siempre fui criada como que realmente es prioridad. Entonces, a partir de ahí se continuó. Yo escuchaba recién la historia de Maelita, de esto de los padres. Yo capaz que tuve la historia inversa. Yo viniendo de familia de médicos, de golpe eras 3 como generaciones que de médicos, de golpe. muy liberal lo tuyo. Claro, y sin embargo, a mí lo que me dijeron es, estudia lo que quieras, pero lo que estudies, estudialo bien. Y eso es disfrutalo. buenísimo. Entonces, en la misma tasitura de esto para un libro siempre se me fomentó mucho el perfeccionarme. Yo decía, hay un curso que es interesante porque es de historia del arte, si vos pensás que sirve, sirve. Entonces, en ese sentido, después he leído mucho y después todo eso creo que es lo que ahora decanta en la imagen. Podría haber derivado hacia la escritura, hacia el cine. Creo que ya no importa qué forma cobra, sino lo que uno tenga adentro para decir. Y lo que uno tiene adentro para decir en general viene de qué es lo que uno se nutre, ¿no? ¿Y cómo empezaste? Contaba Maelita que dibujaba muchísimas horas, ¿no? ¿Vos sacabas fotos horas y horas? ¿Cómo era? No, justamente por eso te digo, vos pensás, bueno, acá estoy delatando la edad, ustedes me ponen en evidencia. No. Yo no, está bien, ponemos el tema sobre la mesa, lo vamos a poner. Mi primer cámara de fotos fue esas chatitas Kodak que tenían un rollo que se llamaba 110. Sí, claro. Y esto es lo peor de todo, había un flash que se pone arriba, Sí, que eran claro, un 4 cuadradito, el cubo sí. mágico. O ese que se da vuelta, sí. Bueno, Se quemaba. me obligaron a hablar de eso. Con lo cual, sí, yo recuerdo la diversión que me generaba eso, la expectativa de sacar fotos y esperar una semana, porque iba a Kodak que quedaba en claro. Panamericana, volvía. Pero aparte de eso yo pintaba también, cosa que he dejado más en los últimos años, pues mi expresión pasó a ser la fotografía, pero hoy por hoy, una vez cada 5 años agarro los pinceles. Pero yo pintaba también, iba a talleres de pintura, escribía muchísimo. Entonces, después es como que se apuntó más hacia ese lado, me fui perfeccionando, fue mi profesión. Yo empecé a trabajar en fotografía publicitaria, a la par estudiaba diseño. Y después todo se encauzó en eso. Así que... Maelita, yo una de las cosas que me llamó la atención porque tu historia la conocía bastante, pero cuando vi la muestra, los colores, siempre utilizás como los mismos colores y son pocos, son 3, 4 colores que utilizás. ¿Es por algo en especial? ¿Porque te gusta? ¿Porque tiene algo que ver con lo japonés? A ver, yo siempre uso los grises porque me resultan cómodos. Por lo general, cuando planteo un dibujo, lo planteo
primero en grises y después le agrego algún color encima. Pero lo que me pasó es que fui a Japón y me enamoré de un color rosa. Y Está bien, claro, me traje ese color y dije, este color me encanta, que es el color justo de las flores de los cerezo. cerezos. Y lo veía allá y yo siempre me he visto de negro y sin embargo me traje ropa rosa. Mirá, no, te cambió, sí, claro. me volvió loca ese color y lo empecé a aplicar en muchas de mis obras, y de hecho las que están expuestas allá es esencialmente gris y rosa. Ahora incorporé el rojo en algunas muestras porque el rojo para mí representa Japón. Claro. Sí. Y entonces ahora estoy mezclándolo un poco más. Suelo utilizar otros colores, pero con los que más cómoda me siento son estos. Me pareció, por eso. Maelita, es precioso Gracias. esto que nos han mostrado. Mostraron la cámara. Yo quiero decir que soy absolutamente fan de la obra de Maelita. O sea, realmente lo digo, no lo digo porque esté acá. Realmente he descubierto un artista con una obra, porque digo, más allá de la estética de lo que se ve, que es ciertamente bonito y atractivo, a mí lo que me pareció absolutamente interesante es el concepto que trabaja ella en toda su obra. El personaje, sobre todo la obra que presenta en la exposición Nuevas Miradas del Japón, es este personaje que ella lo puede contar seguro mejor. ¿Por qué no lo contás vos? Cuente. En realidad, dígalo. A Sí. ver, por lo general yo hago historieta autobiográfica. Entonces el personaje que suele hablar Sos vos. es una versión mía por ahí más simpática y graciosa. Entonces, en realidad con las ilustraciones lo que quería mostrar era lugar y por ahí alguna situación que me haya pasado ahí. Y por lo general, o sea, yo fui con el pelo teñido de rosa, así que... ¿En serio? Sí, No, tenía bien. toda la cabeza, era un magenta medio oscuro, que después se fue volviendo rosa. Allá me teñí en un hospedaje, me dice, que tenía miedo a mancharle el tatami, me teñí de violeta, pero era como, yo también tenía una cuestión muy de personaje, y me pasó que por lo general los japoneses intentan no tratar tanto con el extranjero, o sea, si te ven en problemas, sí, se acercan, pero no van a intentar dialogar con vos si no te conocen. Y lo que me pasaba a mí es que las nenitas se me acercaban y las mamás, por ende, me venían a hablar. Y muchas me decían kawaii, que es como dulce, simpático, porque yo llevaba 2 rodetes. O sea, pelo rosa y era como para que no te vieran. más o menos, entonces, claro, allá es un peinado como típico, de hecho, Sailor Moon usa rodetes. Y entonces para mí Japón es rodetes. Y yo tengo ya una cuestión muy de personaje, entonces el tipo fue meter eso mío ahí nomás. No, a mí lo que me parece genial es que yo, cada vez que he vuelto a la muestra, si bien todos los artistas tienen su cosa riquísima y todo, a mí me gusta detenerme en los cuadros de ella porque... Yo no me crié ni con el anime ni con cosas, con lo cual yo creo que hay ciertas referencias que a mí en lo personal se me pierden. Sin embargo, yo cada vez que voy y miro de vuelta los cuadros descubro algo nuevo. Porque es este personaje que está ahí metido, que ella dice que es ella, pero podría no ser ella. Es este personaje que le pasan cosas y en donde entiendo me encanta y en donde no me dan ganas de averiguar. Me parece muy interesante conceptualmente lo que logró ella. Este personaje Gaijin, que también puedes explicar esa historia. Dale, gaijin en realidad es una palabra que se usa para denominar a todos los que no son japoneses, las personas que no son japonesas. De la misma forma que en el interior del país usan el porteño para decir vos sos de Buenos Aires y a la vez lo usan de una manera despectiva. En Japón pasa lo mismo con la palabra gaijin. Yo vengo de una familia norteña, entonces toda mi vida fue sos porteña, no sos de acá. Entonces sentí esa cuestión allá, el saber que estaba ahí, pero no necesariamente ser de ahí, no entender un montón de cosas porque no soy ahí. Entonces Perdóname, ¿de qué parte del norte? Catamarca y Santiago del Estero. Mirá Soy que- amante de la siesta. Qué bueno, mira. Vos que sos del norte, en un ratito vamos a tener el placer de festejar el Día de la Música con un músico excepcional que está sentado ahí afuera, que ayer llenó el CCK y es vecino tuyo, es tucumano, se llama tucumano. Manu Sija. Siempre me digo que tenemos conflicto de los tucumanos. Manu Sija. Y es un artista excepcional. Le despertó los oídos, por decirlo de alguna forma, y la admiración nada más ni nada menos que a
Pat Metheny. Apa, bien. Tuvo la oportunidad de tocar con él en su casa. Así que en un Ay, qué rato, locura. No, y acá tocó con Pedro Aznar, con León Gieco, con... No. en un ratito, Felicitaciones. vamos a estar hablando con Manu Sija, que está ahí en la entrada de la radio. Bueno, hice ese paréntesis. ¿Qué? Yo Diga. tengo una última pregunta para Maelita. Tengo en mi mano un librito, como un desplegable, diría, de ilustraciones. Sí. ¿Y cómo se llama esto? ¿Una historieta, Mira, un librito? No. En realidad podríamos llamarlo libro objeto. Si estuviéramos en la facultad podríamos decir libro objeto. Pero yo tomé el formato de los Boshuincho, que son unas libretas que utilizan en Japón, en donde se hacen sellos y vendrían siendo sellos y firmas de cada uno de los templos. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer lo mismo, de cada lugar que fui, lo quiero hacer, pero con mi idioma. Por eso me acordaba del tema. En cada uno de estos pliegues, vamos a llamarle pliegues y no páginas, porque es así como una especie de acordeón, hay una niña en distintas situaciones y con distintos gestos. Ojeándolo, me doy cuenta de que cada una de estas páginas nos invita a un clima de sentimiento distinto. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Tiene un nombre? Maelita. Maelita. En realidad yo le robé el nombre. Maelita. Fue primero el personaje y después yo atrás. Es sumamente interesante ir recorriendo cada una de estas páginas y detenerse en los detalles y en imaginar o jugar con la imaginación de qué le está ocurriendo a Maelita en este entorno, digamos, porque resulta sumamente movilizante. Hay muchos que me preguntan si está sonriendo el personaje, Bueno, porque en realidad no es una boca lo que hay ahí. Entonces es como que da lugar a interpretar. Son ojos y la nariz, no está la expresión. ¿Y quién es No, este? es totalmente cierto. Entonces es más bien por contexto o por ahí, por cómo se está moviendo, que vos interpretás si está a la expectativa de que pase algo, si está interactuando, pero no se ve necesariamente una expresión en su cara. ¿Sabes que eso, yo analizando esto que decía antes de los dibujos, la iconografía que hay, allá en Japón se mueven mucho, ¿ubican el Hello Kitty? Sí, Todos lo claramente, ubicamos. sí. Bueno, como Hello Kitty, a mí me llamó la atención que hasta en un lugar tan serio que se supone quiere infundir autoridad como la policía local de Kioto, uno ve el cartel y dice policía o lo que sea, dice Cabana. claro, no sé, pero hay un policía que parece Hello Kitty, es decir, con el mismo tipo de rasgos, y esto que dice ella de su propio personaje es algo que se ve mucho allá. Estos personajes que ellos trabajan para todo tipo de Marcaron información mucho. tienen muy poca expresión en sí mismos. Es muy interesante esto que dice ella, sino que se mueven por contexto, por algún objeto que hay. Es que en realidad uno le da la expresión. Al no tener, es el que mira el que le da la expresión que quiere. Quienes nos estén escuchando y les resulte, les movilice, les resulte curioso saber de esto o poder llegar a este libro, ¿cómo tienen que hacer? Por lo general, yo voy a distintas ferias de Buenos Aires, estuve en la Recoleta, a veces participo en dibujados, he ido a Rosario, Mar del Plata y he llevado estos libritos. Muchos me contactan por redes, Instagram, ¿Cómo? ¿De ¿Cuál qué es? manera? ¿Cuál? Instagram, Facebook, siempre es Maelita, Malitha. O por lo general suelo dejarlos en una librería que se llama Punk, que queda en Villa Crespo, que es en donde me impulsaron a hacer mucha historieta, entonces para mí es como que tienen todo mi corazón. Sumamente interesante. Tanto para la gente que es de la comunidad japonesa como para gente que no es de la comunidad japonesa y le interesan estos temas, ¿podrían por favor dar los datos de dónde está la muestra, cómo acceder a esto tanto online, de otras maneras, al trabajo de ustedes? Sí, la muestra está en el Centro Cultural Borges hasta el 8 de diciembre. Está abierto de lunes a sábado de 10 a 21 y los domingos de 12 a 21 horas.
Ahí para ver la muestra. Después cada uno de nosotros tiene sus redes, que Maelita acaba de decir las suyas, las mías es todo también con Floral Su, es decir, Instagram es floral-su-foto, lo mismo Facebook y lo mismo mi página web, floralsu.com. Después está Agustín Trabuco, googleándolo también aparecen sus redes y sus trabajos, y está Ricardo Otero. Si no recuerdo mal es Ricardo Otero Cerámicas, y va a aparecer, y ahí es donde están los trabajos de cada uno, en donde en este periodo lo que estamos haciendo todos, porque lo disfrutamos y nos pone contentos, cada noticia que sale en los medios, nosotros la replicamos por una cuestión de seguir sumando y porque uno está contento y uno quiere difundirlo, pero lo ideal es ir al lugar y verlo en persona. Chicas, muchísimas gracias por la visita, Florarsú, Maelita. Nos encanta que estén acá. Usted ya es amiga, ahora con Maelita también. Maelita, así que ya está. Con su arte nutren todo lo nuestro. Así que felicitaciones y avancen. No, y gracias a ustedes, porque desde el lado nuestro, o sea, más allá de esto de que obviamente un programa se nutre de los invitados, sí es cierto que nos pasa a los que somos artistas, y sobre todo artistas independientes, que lo que tenemos es nuestro trabajo y las ganas y la pasión de hacerlo, estos espacios para nosotros son importantísimos, porque uno puede hablar, conectar con quien le guste. El hecho de que haya alguien que le guste y nos diga es solo una palabra, más allá de que después uno tenga que un libro, la palabra de que alguien le diga a uno que le gusta lo que uno hace, es como un envión que realmente nos sirve mucho. Y yo, que estuve la vez anterior, el año pasado, acá en el programa, puedo decir que la verdad es que ustedes tratan realmente muy bien al artista, y son muy importantes estos espacios de difusión, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Por supuesto. Sí, obvio. Sí, Las por puertas favor. de viernes siempre abiertas. Súper invitada. Y si hay otro viaje, avisen. Y queremos hacer un programa vinculado a su vida de montañista. ¿Algún día la va a contar? Me encantaría. Lo vas a hacer entonces. Me encantaría, tengo unas ganas de ir a la montaña en este momento. ¿Hace mucho que no escalás? La última vez que fui a Mendoza a escalar habrá sido hace 1 año y medio, y realmente me gustaría estar allá. Bueno, acá tenemos en la mesa un expedicionario de la Concagua, así que pueden intercambiar después. Tengo unas ganas de volver a la Concagua. Tengo unas ganas. Si quiere cruzar el Atlántico con un buen equipo en velero, lo tiene el señor. Sabés que el mar me da otras cosas no, pero el mar, yo necesito estar a 100 metros de la costa. Saber que si quiero ir nadando, puedo ir nadando. Claro. Bueno, con un equipo eso se arregla, quizás. Floral, Maelita, un placer tenerlas y nos vemos pronto.